Bueno, pues ante todo también quería aprovechar para dar la bienvenida a las personas que acaban de, pues están apenas acercando aquí a este grupo. Tirsa, ¿verdad? Bienvenida. Creo que usted también. Maritza, bienvenidas, aquí en su casa. Espero que las demás señoras también salgan al encuentro y les hagan sentir en casa, aquí a nuestras nuevas invitadas aquí, que se sientan en su casa. Estamos aquí para acercarnos a Jesús, para conocerlo más, para llevar su amor a los demás y también nos ayudamos entre nosotros, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues para las personas que vienen por primera vez o por segunda vez, vamos a tratar simplemente de explicar cuál es el plan, ¿no?, de estos días. Un miércoles al mes tenemos el retiro, una mañana entera de estar en un clima más de retiro con el Señor, con una temática concreta. Eso lo tuvimos la semana pasada. Entonces hoy es un miércoles ordinario, en el sentido que hay un plan normal. ¿Cuál es el plan normal? Pues empezamos con el rosario, como hicimos ahora, ponemos todas nuestras intenciones en manos de la Santísima Virgen, recibimos de Dios a través de ella la paz que necesitamos, las gracias que necesitamos. Yo no sé, pero a mí siempre me pasa lo mismo. Cuando empiezo el rosario no tiene nada que ver que cuando termino el rosario. Siempre que termino el rosario estoy más en paz. Siempre, como que va entrando, ¿verdad?, lentamente esa paz de Dios a través de la Santísima Virgen. Casi solo por estar ahí sucede eso. María te toma de la mano y te lleva a Jesús. Después del rosario tenemos normalmente lo que se llama el círculo de estudios, que es lo que vamos a hacer ahora. Y normalmente hay 2 sesiones, pero ahora mismo hay, creo son unas 25 señoras aproximadamente las que están en Manresa, Casa Manresa, en retiro con el Padre Luis. Y entonces yo me voy a ocupar hoy de los 2 grupos. Y la temática es la vida de oración. Y seguimos el catecismo, lo que nos dice la 4ª parte del catecismo sobre la vida de oración. Entonces hoy vamos a ver ese tema, pero también yo les quería ofrecer, dado que somos menos de lo normal, ahora sí que pregunten lo que quieran, y cualquier duda que tengan, cualquier inquietud, incluso que no tenga que ver directamente con el tema, digamos que tema libre en ese sentido, de que puedan preguntar lo que se les ofrezca, ¿ok? Pero mientras tanto yo voy a seguir con la temática. Entonces estamos siguiendo el catecismo. ¿Alguien me puede recordar en qué número nos quedamos? Anterior 2602. Perfecto. Ya ven que el catecismo se organiza por números. Y este es el catecismo de la Iglesia Católica. Es un libro que salió, si no me equivoco, lo publicó Juan Pablo II por ahí por el año 92, 93, por ahí lo publicó. Y es un gran regalo para la Iglesia. Aquí está nuestra fe explicada por el Papa Juan Pablo II y muchos de sus colaboradores. Es un resumen de nuestra fe. Y lo que hacemos aquí en la práctica es un tipo como de catequesis, pero para adultos. Porque cuando nos preparamos para la primera comunión, recibimos una catequesis, pero esa catequesis hay que renovarla conforme nos vamos haciendo mayores, ¿verdad? Y eso es lo que tratamos de hacer aquí, ¿verdad? Renovar, redescubrir nuestra fe, la belleza de nuestra fe. Y eso nos da paz, nos da alegría, nos da mucha capacidad de amar, y lo llevamos a los demás, ¿ok? Entonces hoy estamos viendo el tema de la oración y vamos a seguir con este número 2602. Solo para que las personas que no han estado siguiendo, estamos en una parte de esta explicación de la vida de oración que para mí es de las más bonitas, porque el catecismo en estos números que estamos viendo se centra en la oración de Jesús, que para mí es de lo más bonito, es espectacular. Es como si dijera la Iglesia, para poderte explicar lo que es la vida de oración, vamos a ver a Jesús orando.
míralo, imagínatelo. Y yo, de verdad, señoras y señoritas, ¿verdad?, no tengan miedo de abrir su corazón en la vida de oración a lo que el Señor les quiera regalar. Ustedes abran su mente, abran su corazón y van a empezar a llegarles pensamientos positivos, pensamientos amorosos. Y hago un paréntesis, ahora que estuve con las señoras en Manresa estos 2 días, las que están de retiro, como que me vino una certeza que ya lo sabía, pero un recordatorio de que lo que más necesitamos, sobre todo en este tiempo de la historia de la humanidad, lo que más necesitamos es que la gente conozca lo mucho que Dios le ama. Esto es obvio, ¿no? Pero no es tan obvio. O sea, que la gente tenga una experiencia del amor infinito de Dios. Es fundamental. A veces llegan señoras muy preocupadas. Ay, es que mi hija ya no va a la misa. Ay, es que... ok, qué bueno que tienen esa preocupación y sufren porque como que se ven que los hijos se están alejando de Dios. Pero yo les decía a algunas señoras este fin de semana, preocúpese primero porque sus hijos conozcan lo mucho que Dios les ama. Y lo demás ya vendrá por añadido. Y eso es fundamental. Y lo que queremos para los hijos lo necesitamos también nosotros. Necesitamos primero sabernos amados, profundamente amados por Dios, infinitamente amados por Dios. Y por eso la vida de oración es un lugar, un espacio privilegiado, sobre todo para saberte amado por Dios. Entonces, ahora sí encajamos con el tema. Por eso necesito orar, porque necesito todos los días recordar lo mucho que Dios me ama. Y lo demás viene por añadidura. Entonces, para poder facilitar esa vida de oración, estamos contemplando a Jesús orando también. ¿Ok? ¿Tiene sentido lo que les acabo de decir? O sea, denle vueltas, ¿eh? Por eso estamos aquí, no estamos aquí para otra cosa. Si ustedes no salen este miércoles de aquí de encima más conscientes de lo mucho que Dios les ama, fallé. Entonces, y es una gracia, y se lo tienen que creer. Y Dios es el primer interesado en que se lo crean. ¿Ok? 2602. Jesús se retira con frecuencia en soledad a la montaña, con preferencia por la noche para orar. A ver, aquí una pregunta. ¿Por qué le gustaba a nuestro Señor en la noche o muy temprano por la mañana buscar esos encuentros con su Padre? Porque se imaginan, silencio. ¿Cómo están sus casas a esas horas, ¿no? O muy tarde, pero ya estamos muy cansados, o muy temprano por la mañana, hay silencio, hay tranquilidad, hay un ambiente favorable, hay menos ruidos, incluso en la calle, ¿no? Hay menos ruidos. Y con ese silencio estás más abierta a poder escuchar que Dios te dice: te amo, te quiero, ¿no? Jesús también buscaba eso también es un misterio, señores. Ya lo hemos comentado con el grupo que ha estado siguiendo esta temática, el misterio de que Jesús, que es Dios, que es el Hijo de Dios, segunda persona de la Trinidad, Jesús necesitaba también esos espacios. Qué fuerte, qué fuerte. Vamos a ver algunos pasajes concretos. Dice Marcos 1:35. Hoy, que no voy a ir tan rápido porque no quiero que las señoras que están en retiro tampoco se pierdan mucha materia, entonces me voy a meter más a fondo en algunos pasajes del Evangelio, que en otras ocasiones voy más rápido y les digo, pues véanlo ustedes por su cuenta, porque ya verán que es muy bueno. Entonces aquí me pone el catecismo, por ejemplo, para poder
ilustrar esto de que Jesús buscaba esos momentos. Marcos 1:35. Pues nos vamos al Evangelio de San Marcos, según San Marcos, capítulo 1, versículo 35. A ver qué nos dice. Marcos 1:35. De madrugada, ven, ahí está. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se levantó, salió y fue a un lugar solitario y se puso a hacer oración. Espectacular. Para poner en contexto esta frase, que ya en sí mismo es muy potente, nos vamos un poquito atrás y vemos a ver qué es lo que acaba de pasar. Y si vamos en la Biblia, en el Evangelio, a partir del versículo 32, en los versículos anteriores, ¿cómo se titula? Numerosas curaciones. Está en Cafarnaúm, está iniciando su vida pública, está empezando a hacer milagros, y conforme hace milagros le traen más gente para que haga más milagros, y cada vez viene más gente y todos están sedientos y todos quieren escucharlo. Que por cierto, lo vuelvo a repetir, ¿no? La serie de Chosen, que es espectacular, ¿eh? Y ahora hasta la tienen en Netflix, búsquenla, está espectacular, y todo esto te lo ponen en escena de una manera preciosa. Chosen, los elegidos en español, The Chosen. Están las 3 temporadas en Netflix y la 4ª ya está en el cine, el inicio de la 4ª temporada. Cinemex las estaba presentando los 2 primeros capítulos de la 4ª temporada. Espectacular cómo lo presentan. Además es un Jesús que de verdad es amoroso, es un personaje humano, es un actor, ¿no? Pero muy bien elegido la persona que hace de Jesús, espectacular. Y los apóstoles como nosotros, o sea, igualitos que nosotros, o sea, despistados, egoístas, o sea, te identificas con ellos, muy bien. Pero hay momentos así como este, donde está día ajetreado, donde Jesús le está empezando a llegar gente, y por eso tiene más peso. Claro, cansado tendría que estar, y cuando nosotros estamos cansados, pues no sé ustedes, pero a mí lo que se me antoja el día siguiente es dormir un poquito más, ¿no? Quedarme un poquito más tiempo dormido si puedo. ¿Qué hace él? Se levanta temprano porque necesita ir a platicar todo esto a solas con su Padre. Contémplenlo. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se levantó, salió y fue a un lugar solitario y ahí se puso a hacer oración. Cuando se fueron levantando los apóstoles y vieron que no estaba, fueron a buscarlo, lo encontraron ahí haciendo oración. Una de las cosas que nos llama mucho la atención, y lo vimos en el número anterior, en el catecismo, cuando Jesús les enseña el Padre Nuestro, que estaba haciendo Jesús, era uno de esos momentos que estaba orando, y llegan los apóstoles, y qué tan impresionante no tener que ser esa escena de Jesús orando, que ni siquiera lo quisieron interrumpir, y cuando Jesús termina de orar, ellos le dicen: enséñanos, yo también quiero eso, no sé qué estás haciendo, yo también quiero. Es algo que te toca, señoras. Por eso contemplen a Jesús orando. Pero análogamente lo mismo que nos pasa cuando vemos a otra persona orar. Algo te sucede. A mí me sucede cuando las veo a ustedes rezando el rosario. Como que me invita a que yo también me acerque más todavía. Y nos invitamos mutuamente. Por eso, familias, aquí hago un paréntesis. Por eso a los niños hay que ayudarles a que también aprendan de una manera muy natural a orar. Y lo mejor es con el ejemplo. Un niño que ve a sus papás orar o a sus abuelitas orar, se le antoja y le sale esa curiosidad natural. A mí me enseñó mi abuelita Mercedes, que paz descanse. Yo me acuerdo, yo la vi rezando y decía: abuelita, ¿qué estás haciendo? Yo estaba, no sé, chiquito, todavía no iba ni a la primaria.
y me estaba rezando el rosario, y le digo, abuelita, ¿qué estás haciendo? Estoy rezando el rosario. Me dice, ¿quieres que te enseñe? ¿Quieres rezar conmigo? Le dije, sí, y ahí me quedé, y ella me enseñó. Yo me acuerdo. Te entra por los sentidos y hay un reclamo de tu corazón como que te dice inconscientemente, yo quiero eso. Si eso nos sucede entre nosotros, imagínense la escena de ver a Jesús mismo orar. Entonces, ¿qué pasa después de que Jesús se va esa mañana? El día anterior fue un día muy ajetreado. Él necesita, es como, imagínense también la conversación. Métanse en el corazón de Jesús. Eso también es muy bonito. Métanse en el corazón de Jesús para tratar de intuir qué habla con su Padre. ¿Saben qué habla? De nosotros. De nosotros. Eso también lo dice el catecismo. En la oración de Jesús estamos nosotros. ¿Estarían las personas que acababa de curar y que no se desentiende? ¿Están también las personas que le están siguiendo y que andan medio despistados todavía? Y quizá también seguramente las personas que ese día se va a encontrar, aunque todavía no se encuentre con ellos. Es como acabar, en esa oración Jesús lo que hace es como acabar de interiorizar, acabar de procesar, acabar de poner también en manos de su Padre lo que acaba de pasar, pero también prepararse para lo que viene. Por eso qué importante es que nosotros también busquemos un ratito de oración por la mañana. Porque en la mañana como que haces un repaso de todo lo bueno del día anterior o de alguna cosa que te quedó pendiente, pero no en clave de cosas que tengo que hacer, sino de propósitos, de actitudes. Y te preparas para el día de hoy. Y funciona, señoras. Confesión pública aquí que voy a hacer con ustedes. Tengo nada grave, pero no. Esta mañana en mi oración traigo un lío con una obra de construcción que está haciendo un vecino allá en casa de mis papás, y la verdad es que estamos en buen plan, pero pues ya saben cómo son las obras de construcción y te afectan, ¿no? Y pues he estado intentando establecer una comunicación con el vecino y no ha sido fácil, ¿no? Entonces, bueno. Y yo esta mañana estaba como enojado, ¿no? Porque no me hace caso este señor. Y en mi oración me vino una paz, decir, tranquilo, espérate. O sea, tú qué sabes si esa persona a lo mejor ahora mismo está pasando por una situación también complicada, no la están teniendo en su casa a tiempo. Ya vinieron unos señores y te vinieron a asesorar de lo que se tiene. Ya está, ¿qué más tienes que? No te lo tomes personal. Todo eso me vino en la oración. Pero si no hubiese hecho oración, a lo mejor ya estaría ahí mandando un mensaje de estos medio duro a esta persona porque no me hace caso. Entonces es un ejemplo tonto, ¿ok? Nos pasa a todos, pero necesitamos orar. En la oración entramos en comunión con Dios y además de recibir su paz, vemos más claramente las cosas y tenemos más probabilidad de acertar en nuestras decisiones, ¿verdad? Necesitamos orar. Y eso es lo que hacía Jesús, imagínense nosotros. Seguimos. Después de ese rato que se lo encuentran orando, Simón y sus compañeros fueron en su busca y al encontrarle le dijeron, todos te buscan. Ya empezó el día, ya empezaron las prisas, ya empezaron los ajetreos. Él les dice, vayámonos a otra parte, a los pueblos vecinos, para que también ahí predique. Pues para eso he salido. Ya estoy listo, ¿eh? Vámonos a cumplir con la misión. Hasta con las mejores disposiciones. Haces un poquito de oración por la mañana y le sonríes más fácilmente a las personas de tu entorno a las que a lo mejor no les sonríes tan fácilmente. Y vives con más paciencia las cosas que normalmente te cuestan más. Necesitamos orar. Otro ejemplo que también pone el catecismo. Otro ejemplo.
Marcos 6:46, seguimos en el mismo número, 2602, y ahí te están poniendo 3 pasajes al inicio. Marcos 1:35, ya lo vimos. Marcos 6:46, vamos a verlo. Marcos 6:46. Dice el pasaje: después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Así se vuelve a presentar esa necesidad de Jesús de hacer oración, pero vamos a ponerla en contexto. ¿Qué acaba de suceder? La multiplicación de los panes. Es lo que sucede justo antes. El espectáculo, uno de los milagros más importantes. 5,000 personas, sin contar mujeres y niños que le estaban, 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños que le estaban buscando ahí, no tienen que comer, y le dicen: denle ustedes de comer a los apóstoles se ponen nerviosos, no hay comida, y con 5 panes y 2 peces, ¡pum!, comen todos y hasta sobraron, recogieron 12 canastos. Espectáculo, milagro impresionante. Y todos todavía más le están buscando. Ese milagro nunca nadie lo había hecho. Ahora sí vienen a buscarle más gente, deseosos. ¿Y qué hace Jesús? Necesito orar. Fíjense, no solo es el pre, es el post. Es decir, también ustedes cuando terminan una jornada cansada, con muchos temas, con mucho ruido, también en la noche necesitamos buscar un ratito como para recoger el espíritu y decir: Señor, mira, sabes que ya hasta aquí llegué, estoy agotada, pero todo lo que hice lo pongo en tus manos, tú acabas de completar, y si en algo me equivoqué, perdón, y todo lo bueno que sucedió en mi vida, pues gracias a ti, y gracias, me voy a dormir. Te vas a ir a dormir más en paz si haces eso, aunque solo sean 5 o 10 minutos. Ahí es donde incluso se recomienda San Ignacio de Loyola lo que llama la oración de examen, que no es un examen de conciencia. El examen de conciencia es literalmente: a ver cómo estuvo mi día, vamos a empezar por las cosas buenas, check, 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 y vamos a también a ver, pues no, lo que no estuvo tan bien, check, 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 bueno, pues ok, ya me di cuenta, a ver si mañana lo hago mejor. Eso es un examen de conciencia. Pero hay otro tipo de oración que se llama oración de examen. Es más profunda. La oración de examen, fíjense, es tratar de percibir los movimientos de Dios en mi alma. Es más profundo. ¿A qué me está moviendo Dios? A que sea paciente con el vecino. Perfecto, ya lo identifiqué, ¿no? A que sea paciente con el marido, a que sea paciente con los hijos. ¿A qué me está moviendo Dios? A que perdone a esta persona. ¿A qué me está moviendo Dios? Son movimientos. Dios nos mueve. Y una oración de examen es: ¿qué está pasando en mi alma? Esa es la oración de examen. Lo bueno para afirmarlo, reafirmarlo, y lo malo para decir: fuera, ya me está quitando el enemigo la paz con esto, ya me está preocupando por esto más de la cuenta, fuera. Ven qué importante también es buscar esos tiempos para hacer esa oración de examen de los movimientos que hay en el alma. Si no me detengo a tratar de verme por dentro y ver qué me está pasando, es más fácil que me deje llevar y más sobre todo por el mal espíritu, ¿verdad? Que a veces nos trata de alejar de Dios y de los demás. Entonces necesitamos orar. Todo viene a lo mismo, necesitamos orar, ¿verdad? Entonces fíjense, Jesús, después de la multiplicación de los panes, necesito orar. ¿Y cuál es su tema de conversación? En primer lugar, me lo imagino diciéndole a su papá: gracias, papá, por este milagro. Yo te lo pedí y tú respondiste. Gracias porque me das la posibilidad de poder manifestar tu amor a toda esta gente. Lo primero es una actitud de agradecimiento. También para eso es nuestra oración, para decirle a Dios: gracias.
Gracias por tantas cosas que a veces no te digo gracias. Gracias. Dice San Agustín que quien agradece aumenta su capacidad de recibir todavía más gracias, más bendiciones. Cuanto más agradecido eres, más aumenta tu capacidad de recibir nuevas bendiciones. Eso dice San Agustín. Entonces la oración también es un momento para decir gracias. Y va de la mano con lo que dije al inicio. Cuando reconocemos todas las cosas buenas que Dios nos da, nos sabemos más amados por Dios. Esa es una manera de encender la chispa. ¿Cómo le hago, Padre, para saberme amada por Dios? Empieza por reconocer las cosas buenas de tu vida y decirle a Dios gracias. Te aseguro que en ese ejercicio te sabes más amada, más consentida, más cuidada. Sobre esa base luego ya vemos otros temas. Necesitamos orar. Y estamos aprendiendo en esta parte de Jesús mismo, ¿ok? Y entonces pues aquí, sí, obligó a sus discípulos a subir a la barca mientras él se fue a un monte a orar. Y también aquí el detalle del monte, eso ya lo hemos comentado en otra ocasión, pero lo quiero subrayar. ¿Por qué a un monte? A ver, ¿por qué a un monte? ¿No le basta con buscar ahí una habitacioncita que esté más sola? ¿Por qué tiene que ser un monte? Claudia. De hecho, por ejemplo, ahí en la traducción dice monte, pero en la mía vienen cerros. Muy bien, un cerro. O sea, los cerros, la parte más alta. Sí, físicamente eso es una manera también de entenderlo. Cuando nos vamos a una colina, un cerro, como que estamos físicamente incluso más cerca del cielo, ¿no? Tenemos una visión más grande también de todo lo que está sucediendo, pero también nos distancia de todo el ruido que hay ahí abajo. Es un lugar como donde estamos solos con Dios. Y también se pone en evidencia que hay un esfuerzo que requiere subir un cerrito, subir un monte, porque la oración cuesta. Cuesta buscar ese tiempo, cuesta buscar ese espacio, cuesta desconectarnos aunque solo sea temporalmente. Esa es también una imagen. Cuesta subir un cerrito, pero vale la pena. Y Dios no se deja ganar en generosidad cuando lo haces. Cuesta irte de retiro, como las señoras que están en Manresa y las que ya estuvieron a principios de mes también. Cuesta, pero vale la pena. Cuesta venir aquí un miércoles a encontrarte con el Señor, pero creo que vale la pena, creo que vale la pena. Este es el esfuerzo, ¿no? Que de alguna manera se manifiesta también en esa imagen de subir un monte o subir un cerrito, ¿ok? Y el tercer pasaje que quería compartirles, que también está en el catecismo, es de San Lucas. Cita exacta es Lucas 5:16. Lucas 5:16. Dice literalmente este versículo: pero él se retiraba a los lugares solitarios donde oraba. Aquí ya está hablando como en plural, como algo que hacía frecuentemente. Él se retiraba a lugares solitarios donde oraba. ¿Qué acaba de pasar? Nuevamente, vayan para atrás. Curación de un leproso. Seguro que en esa oración, entre otras cosas, Jesús sigue hablando con su padre del leproso que acaba de curar. Porque lo ama. Porque no es como alguien que viene, despacha y bueno, ya, ok, a ver, siguiente, ok, ya, siguiente. O sea, él no se desentiende. Entonces está feliz. De nuevo, como en esta serie que de verdad les recomiendo muchísimo, cada vez que Jesús hace un milagro, o sea, el cariño y la ternura con el que representan a este Jesús en esta serie, acercándose a los enfermos y cómo los cura y cómo los quiere, cómo se pone en evidencia que ya los estaba esperando porque los conoce desde siempre, y cómo se pone en evidencia que no se olvida de ellos cuando de repente sigue su camino.
muy bien logrado eso, porque así es Jesús. Por eso la oración ante todo es para que tú recuerdes lo mucho que Dios te ama. Curación de un leproso es lo que sucede antes, y luego después de ese rato de oración, curación de un paralítico. Es decir, entre curación y curación, entre trabajo y trabajo, entre encargo y encargo, orar. Tiene sentido. ¿Ven cómo encaja todo? Muy bonito. Y qué pesado se nos hace la vida cuando solo es trabajo, 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 trabajo. Chamba, 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 chamba. Responsabilidad, responsabilidad. Lo que tengo que hacer, lo que tengo que hacer, lo que tengo que hacer. Y si no oras, te desgastas. De ahí vienen muchos tipos de enfermedades. De ahí vienen. ¿Verdad? Que no significa que solo con la oración, ¿verdad? Hay cosas que luego necesitan de tratamientos, ¿verdad? De médicos de almas y de mentes, pero sí lo necesitamos todos. Sí lo necesitamos todos. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos estos 3 pasajes. Yo creo que ahora sí ya podemos seguir con el número. Pues me estoy enrollando más de lo normal, pero vamos a seguir. 2602, fíjense lo que dice después. Lleva a los hombres, a las personas que quiere en su oración. Ahí estamos nosotros. En la oración de Jesús estamos nosotros. ¡Wow! ¡Qué bonito! Así como en la oración de una madre normalmente están sus hijos, en la oración de Jesús estamos nosotros. Lleva a los hombres en su oración, ya que también asume la humanidad en la encarnación y los ofrece al Padre, ofreciéndose a sí mismo. Él, el Verbo, segunda persona de la Trinidad, que ha asumido la carne, es decir, se quiso hacer humano como nosotros, comparte en su oración humana todo lo que viven sus hermanos. Todo, tristezas, sufrimientos, preocupaciones, conecta al modo humano con nosotros. Sabe lo que nos pasa. ¿Qué amor tan grande tiene Dios por nosotros que quiso asumir una naturaleza humana para estar lo más cerquita posible de nosotros, para que nosotros también nos sepamos acompañados y entendidos más por Él? Eso es amor, amor hasta el extremo. Y aquí te citan un texto de la carta a los Hebreos que también quiero leer. Es el capítulo 2 de la carta a los Hebreos. Es una carta que se cita poco, pero es muy importante esta carta a los Hebreos. Capítulo 2, y a partir de los versículos 12. Aquí te ponen un pasaje a partir del versículo 12. Dice: todo lo que viven sus hermanos, te cita un pasaje, y comparte sus debilidades para liberarlos de ellas, y es el mismo capítulo pero otros versículos. Vamos a ver de qué trata esto. Capítulo 2, vamos a ver. Carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos está entre las cartas de San Pablo. Todo parece indicar que no fue San Pablo el que escribió la carta a los Hebreos, fue algún seguidor de Pablo, y parece ser que fue más bien una homilía que alguien se puso a escribir. Eso es lo que nos dicen los estudiosos de la Sagrada Escritura. Pero se conoce como la carta a los Hebreos, ¿ok? Inspirada por Dios. Y esto nos dice: como los hijos comparten la sangre y la carne, así también compartió Él las mismas. ¿Él quién es? Jesús. Está hablando de Jesús.
para reducir a la impotencia mediante su muerte al que tenía el dominio sobre la muerte, es decir, al diablo. Que aquí está hablando como de un combate espiritual entre Dios y un ángel caído, que es el enemigo, ¿no? Que ya sabemos quién es. Y él, para poder derrotar al enemigo, él quiere derrotarlo en su propio cuerpo. Entonces no me voy a meter por ahí porque hay todo un tema teológico muy profundo, pero que creo que nos desviaría del tema de la oración. Quiero ir más adelante. Porque ciertamente no es a los ángeles a quienes tiende una mano, sino a los descendientes de Abraham, es decir, a nosotros. No se vino a ser ángel, se vino a ser humano. Dios, de todas las criaturas que han existido, escoge la criatura humana para acercarse a través de ahí a toda la creación. Y eso somos nosotros. Qué privilegiados. Por eso tuvo que asemejarse en todo a sus hermanos. Él quiere asemejarse en todo a nosotros. Quiere sufrir como sufrimos, reír como reímos, amar, que Él ama más que nadie, pero quiere entender cómo, todo lo que forma parte de la vida humana. Él quiere no solo que se lo contemos, Él quiere vivirlo para desde ahí ayudarnos mejor. Esa es la encarnación. Y eso es lo que está describiendo la carta a los Hebreos. Para ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo que toca a Dios y expiar los pecados del pueblo. Y aquí es donde está la frase: pues habiendo pasado Él la prueba del sufrimiento, puede ayudar a los que la están pasando. ¡Wow! O sea, como imagínense esa conversación entre la segunda persona de la Trinidad y el Padre, la primera persona, en esa eternidad donde dice, el Padre le dice al Hijo: Hijo, te voy a enviar, los quiero tanto que te necesitan. Y que el Hijo dice: yo también quiero, papá. Y vas a asumir una naturaleza como la de ellos, y vas a sufrir como ellos, y más que nadie. Pero desde ahí les vas a enseñar qué hacer con ese sufrimiento y cómo no dejar que ese sufrimiento te hunda y cómo convertir ese sufrimiento en amor. ¿Te animas? Y él dijo: claro que me animo, yo también quiero hacer eso, papá. Y ahí va, la encarnación. Y viene a buscarnos, a enseñarnos a amar en medio de nuestras dificultades, de nuestras fragilidades. Eso es una historia de amor. Esa es nuestra fe. Como me gusta decir así coloquialmente, perdonen la frase, pero y no hay nada mejor en el mercado. Si conocemos de verdad esta historia de amor y esta es nuestra fe, no hay nada mejor en el mercado. Porque eso es lo que más necesita el ser humano, saberse amado. Y necesitamos ese tipo de Dios, y además que ese Dios es el que ha venido a revelarse así. Pero es la oración donde eso hace clic. Necesitamos orar. Y por eso me acaba de venir una frase, no lo tenía previsto, pero me acaba de venir Jack Phillips, en un libro muy bueno que yo les recomiendo si alguien se quiere meter de una manera más sencilla en el tema de la vida de oración. Es un libro del padre Jack Phillips que se llama Tiempo para Dios. Es sobre la vida de oración. Muy sencillito, como escribe Jack Phillips las cosas, muy sencillas, pero muy profundas. Muy sencillas, pero muy profundas. Fáciles de leer, pero te va llegando. Y ese libro va hablando del modo de la oración y la necesidad de esa oración. Y hay un capítulo donde él habla de la oración del corazón. Y él habla de las heridas del corazón humano. Y él dice que Jesús por eso también quiso tener heridas, para que yo con mis heridas, viéndolo a Él con las suyas, como que me animo más a poner mis heridas en sus manos, y ahí se da una comunión muy especial.
Cuando en mi oración yo llevo mis heridas y las dejo tocar por las suyas, ahí se va dando también una sanación. Y por eso Jesús dijo, yo también quiero heridas, para parecerme más a ti y para ayudarte mejor. Qué impresionante el amor de Jesús hacia nosotros. Pero eso se da en un clima de oración, ¿verdad? También se da a través de los sacramentos. Eso se da en el confesionario. Eso se da también cuando recibimos la Eucaristía directa. Pero el espacio vital es la vida de oración. Apenas llevamos un número, pero no pasa nada. Para eso le ha enviado el Padre. Sus palabras y sus obras aparecen entonces como la manifestación visible de su oración en lo secreto. Muy importante esta frase. Ya lo comenté, creo, el miércoles pasado que tuvimos círculo. Sus palabras y sus obras aparecen entonces como la manifestación visible de su oración en lo secreto. Fíjense qué importante esto, tan solo si nos quedamos con esta fórmula. Sus palabras y sus obras acaban siendo el reflejo de su oración. Y yo me pregunto, si mis palabras y mis obras son el reflejo de mi oración, y si ni siquiera oración, imagínense cómo van a ser mis palabras y mis obras. ¿Ven que hay una fórmula muy clara allí? O sea, si tú buscas ese tiempo para llenarte de Dios y dejarte querer por Él y llevar todo lo que llevas en tu corazón, es de allí donde sale lo que sucede contigo el resto del día. Tus palabras y tus obras. Necesitamos orar. Antes, durante y después, ¿verdad? Por eso se llama vida de oración. Por eso el catecismo no habla de momentos de oración. Hay momentos de oración como Jesús tenía, se iba al monte, seguía con su misión, pero al final se convierte en una vida de oración. Ese es el plan, por lo menos ese es el plan de Dios. Ok, dudas, objeciones, quejas, ¿no? 2603. 2603. Los evangelistas han conservado. ¿Quiénes son los evangelistas? No. Lucas, Marcos, Mateo y Juan. Sí, así es, son 4. Interesante, volviendo a esta serie de Chosen, se van dando cuenta que Mateo va anotando todo, ¿no? Y ahí se va, de alguna manera, dando una idea de cómo pudo haber sido el Evangelio según San Mateo. Pero hay un capítulo que para mí es, yo creo que de mis favoritos de todos, y todos me gustan, pero ese me dejó wow. Y lo acabo de ver por segunda vez, donde creo que el final de la primera temporada, donde San Juan está escribiendo su evangelio. Ya están todos como más veteranillos, ya traen sus canitas, ya están como emocionados recordando, como que los está entrevistando a todos para ver, oye, cuéntame, a ver, ya, ahora sí tenemos que ponernos en serio, a que no se nos pierda nada de lo que pasó. Y están todos como que muy emocionados, muy tocados, recordando lo que fue su vida con Jesús, ¿no? Obviamente, pues después de la resurrección, después de la ascensión, y Juan está anotando, ¿no? Y hay una escena impresionante. Está Jesús en una sinagoga con los samaritanos. Es el pasaje de la samaritana, que es espectacular, espectacular. Es el final de la primera temporada, creo. Y allí le invitan los samaritanos a Jesús a su sinagoga a que también enseñe, y le invitan a tomar cualquiera de los libros de lo que para ellos era como
nuestro Antiguo Testamento, ¿no? Y está ahí con Juan, se trae a Juan y le dice, a ver Juan, ayúdame a escoger cuál. Y Juan está como que diciendo, pues vámonos al principio, vámonos al principio. Dice Jesús, muy bien, el principio, que es impresionante. El principio para los judíos es el libro del Génesis. Pero Juan, por eso entendemos que su evangelio también empieza por el principio, pero una relectura del principio, desde la Santísima Trinidad, desde el misterio del Verbo que está con el Padre. Y está la escena donde está Jesús desenrollando el libro del Génesis y está leyendo el libro del Génesis. Al principio Dios creó el cielo y la tierra, y está como que sobrepuesto que Juan está escribiendo el inicio de su propio evangelio con unas palabras parecidas, pero empezando. Es espectacular. Es la relación que hay entre el principio en el Génesis y el principio en el evangelio de Juan. Es espectacular. Y por eso, ¿a qué iba yo con esto? Que esta serie nos ayuda también a entender cómo se fueron escribiendo los evangelios. ¿Okay? Entonces, Mateo y Juan, que fueron apóstoles, discípulos de Jesús, pues de primera mano. Pero Lucas y Marcos, que son seguidores de San Pablo y de San Pedro, que de ellos también obtuvieron toda la información, y además Lucas se puso a hacer una investigación todavía más profunda, y esos son los 4 evangelios, ¿verdad? Siempre bajo la guía del Espíritu Santo. Los evangelistas, 2603, han conservado las 2 oraciones más explícitas de Cristo durante su ministerio. Cada una de ellas comienza precisamente con la acción de gracias. Aquí también hay una característica en la oración de Jesús. ¿Cómo ora Jesús? Empieza siempre dando gracias. Por eso yo les invitaba hace ratito, cuando ustedes hagan su oración también, empiecen por allí agradeciendo por las cosas buenas que hay en su vida. Y es un sano recordatorio. Cuando a veces tenemos la tentación de solo fijarnos en el puntito negro o los puntitos negros que hay en la pared y se nos olvida todo lo blanco que hay en la pared, es bueno hacer el ejercicio de primero ver la pared blanca y luego ya voy a ver de nuevo esos puntitos que a ver qué me toca hacer. Es sano, es necesario. Entonces, 2 oraciones más explícitas de Cristo durante su ministerio. Cada una de ellas comienza precisamente con la acción de gracias. En la primera, Mateo 11, 25, 27, y también lo refiere Lucas 10, 21, 23, Jesús confiesa al Padre, le da gracias y lo bendice, porque ha escondido los misterios del reino a los que se creen doctos y los ha revelado a los pequeños. Alto. A ver, ¿qué significa esto? ¿Qué se les ocurre a ustedes que significa esta frase? Esta es la oración, lo pueden ver ustedes después en la Sagrada Escritura. Te bendigo, Padre, porque has revelado estas cosas a los humildes, se las has ocultado a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. ¿Esto qué significa? ¿Qué significa? ¿Que Jesús no le quiere dar ese mensaje a todos? O que no están preparados para recibir. Muy bien. ¿Y por qué no están preparados? Obviamente ahora es cuerpo y los que están más en mente, pues no les preparan. Y no es tanto por la mente, porque no es cuestión de coeficiente intelectual o decir, como tú eres muy inteligente, no. Es al final, ¿cuál es el obstáculo? El orgullo, ¿qué dijo? Soberbia. Ese es el obstáculo. Por eso no están preparados. Porque no todos, pero a veces el que más cree que sabe, el que más cree que tiene experiencia, ahí está la tentación de sentirte
por orgullo, por soberbia, que tú no necesitas que nadie te venga a decir nada, que tú, que por qué necesitas. Entonces, ni Dios entra ahí. El humilde, el pobre de espíritu, el sencillo, que no significa el tonto, no, o sea, no hagamos esa, no. Doctores tontos. Porque, dígame, sí, pero también estoy un poquito de acuerdo con Claudia cuando dice el sabio que todo lo razona y todo lo ve objetivamente. A veces no necesariamente es tan orgulloso ni soberbio, sino que trata de desmenuzarlo tanto objetivamente que no entiende, ¿no? Mi papá decía una frase: interesante. Mucho sabe, poco entiende. Interesante. Yo creo que hay un porcentaje muy de bien. personas no tan soberbias, pero que no lo entienden, ¿no? Decía por ahí un padre amigo, es que el conocer y saber a Dios es un don, no todo el mundo tiene el don. Pero bueno, sí siento como que hay personas pues que leen mucho y son muy preparadas y todo, y entonces se enfría el corazón sin necesariamente ser soberbio, sino que hay mucho como razonar. Okay. Y entonces no les puedes explicar eso porque científicamente o no lo entienden. Como los fariseos. Está interesante. Yo creo que es muy válido, es decir, no vamos a pensar que todo, o sea, es decir, en el fondo, podemos decir que no hay tan mala voluntad, ¿no? Pero sigue habiendo un obstáculo, ¿no? Es lo que podríamos llamar el racionalismo, el pensar que todo lo tengo que entender y si no lo entiendo no lo puedo creer, pero matas la fe antes de que nazca. Por eso decía, esto me lleva, quizá, no sé si escuchaban la pregunta porque creo que esto se está grabando, pero es que sí, que hay personas que no tanto por soberbia o por orgullo, sino más bien por pensar demasiado las cosas, ¿no? Como que se bloquean, ¿no? Ahí están los agnósticos, ahí están personas que son muy racionalistas, demasiado. Pero ahí por eso me viene la frase de San Anselmo en una obra que se llama el Proslogion, que es muy profunda, y él cita, creo, a San Agustín en esa obra, pero lo desarrolla de una manera muy bonita. Dice: creo para entender. Esta es su fórmula. Creo para entender. Y él explica: porque si yo quiero primero entender para creer, ni entiendo ni creo. Pero si yo le doy el beneficio de la duda a Dios, creo. Y dejo que mi inteligencia, cuando no entienda algo, no me estorbe, entonces, la pone por menos ahí, no me estorbes. Entonces, con esa fe, con ese creer, empiezo a entender las cosas de otra manera y al final hasta la inteligencia se suma. Esa es la fórmula. Y por eso dice Pascal, que es un filósofo francés, Blaise Pascal, dice que el corazón tiene razones que la razón no sabe entender. Por lo tanto, no es la única vía de conocimiento la mente. El corazón también tiene otra vía más intuitiva, más experiencial, y cuando le das el espacio al corazón, hasta la mente dice: oye, pues sí, tenías razón. O sea, no sé cómo, pero es verdad, ¿verdad? Y así se da lo que usted estaba tratando de decir, creo. Sí, y eso Ahora le doy la palabra a Vero. Y eso pasa con las personas que a veces no tienen tanta interferencia académica o tanta filosofía, que son como esa intuición, ¿no?, del corazón. Sí. Por eso a ellos les habla, porque sí pueden. La gente sencilla, la gente de campo, que ve la naturaleza, que ve cómo Dios provee, que ve cómo las cosas surgen, y yo no hice más que ponerle agüita y todo eso. Hay una sabiduría natural, ¿verdad? Vero iba a decir algo. Sí. Dígame. De lo que estaban ahorita hablando. Cuando usted empezó a leer el numerito 2603 y por qué les habla a unos y no les habla a otros, entonces ahorita hablaba del tema y decía no es el orgullo, entre más se informan a veces, entre más conocimientos tienen, entra la duda. Entonces para mí algo sencillo que pienso, y a lo mejor para nosotros que estamos aquí no es tan difícil, pero
quererlo compartir vamos, en casa, ¿no? A lo mejor mi esposo que tanto lee, que tanto sabe, utiliza su razón. Y ya creo que ya lo había comentado con usted, o sea, ¿cómo lo van a entender? Y con tanta información suponiendo, o cómo van a ver las cosas tan sencillas si primero que nada no conocen a Dios. O sea, hay que empezar primero por conocer a Dios, aunque leas mucho, aunque sepas mucho, aunque seas muy inteligente, mientras no conozcas a Dios, pues no vas tu lógica no te va a dar que va por ahí. Correcto, pero ¿qué tipo de conocimiento de Dios? El conocimiento de su amor, que es un conocimiento experiencial, en saberte amado, no que Dios es todopoderoso, no que Dios es uno y trino, no saber la teoría, sino que hay un Dios que me ama. De lo más sencillo, decía yo, que es lo más sencillo. Y ese es por eso yo les decía, que cuando en este trido tuve de nuevo esa certeza de que y más en este tiempo, lo primero que hay que hacer cualquier persona que queremos acercar a Jesucristo es que se sepa amada por Él. Y ya lo demás vemos. Ese don que decía la señora Kiri que no todos lo tienen, por otro lado, Dios sí se lo quiere dar a todos. Es decir, o sea, no es que a ti no te lo voy a dar, a ti se lo te voy a dar. También es un misterio como hay personas que parece que no han acabado de recibir ese don, o no sé si lo recibieron, pero a lo mejor no supieron corresponder en su momento. Dice San Agustín, teme la gracia de Dios que pasa y no vuelve. Pero también es verdad que Dios a veces distribuye a uno un talento, a otro 5 y a otro 10, con la esperanza de que el que tiene 10 le ayude al que tiene 5 y al que tiene 1. Y que el que tiene 1 se deje ayudar por el otro. Y eso también forma parte de la economía de la salvación. Pero o sea, que nadie se sienta excluido, lo que quiero decir. ¿Ok? Dígame decir, Claudia. Sí, yo quiero dar como que un testimonio. Muy bien. Porque mi esposo es de ese tipo de personas en donde todo lo cuestiona, todo lo razona, todo le quiere encontrar una coherencia. Y yo soy de otro, así como que más abierta, donde no pienso mucho, pero yo lo siento. O sea, él tiene la teoría y yo la práctica, como que dice, estamos haciendo los dones. Entonces, y en una ocasión él me estaba cuestionando de por qué dices las cosas así, o sea, muchas cuestiones, y dije, ¿cómo le contesto? O sea, no tengo la preparación y yo iba a mandar con usted. Entonces lo único que hice fue respirar, encomendarme al Espíritu Santo, y lo único que me salió fue, es que lo que tienes que hacer es apagar tu mente, le dije, apaga tu mente. Entonces para tener esas respuestas, apaga tu mente, todas estas cuestiones, déjalas pasar, y yo creo que lo vas a encontrar las respuestas. Y lo dejé callado, se quedó así como que... Y se le vino a la mente San Agustín que o eres cuerpo o eres mente. Entonces es como que me hace sentido, tienes razón, y es lo que he empezado a hacer. Y ya su relación con Dios y la fe, o sea, él medita. Entonces tiene una conexión más. Bueno, pues ahí tuvo la gracia usted también de saberle cómo decir, y usted lo conoce más que nadie. La frase es buena, yo diría más que apágala, yo diría ponla en pausa, ¿no? O sea, como que, porque la mente no es mala, la mente es necesaria. Pero entiendo lo que quiere decir, y lo bueno es que lo entendió, ¿no? Dígame. Hay un libro que se llama, no me acuerdo ahorita el nombre del escritor, que se titula ¿Quién es ese hombre? No sé si No lo conozco. Entonces ahí él habla de Jesús como hombre y sus predicaciones, ¿no? Y entonces Jesús decía, no te salva el cumplimiento de la ley, sino el amor. Así es. Eso es lo que estamos al final tratando de poner en evidencia, que eso es el amor. Pero, ahora sí ya se me acabó el tiempo, pero sin embargo, permítame nada más que diga que no por el hecho de que hay personas que quizá sin tanta culpabilidad pero están bloqueados, no significa que no haya personas que es por soberbia. Y en el Evangelio se pone en evidencia, por ejemplo, el caso de nuestros hermanos fariseos, ¿no? O sea, tienes un milagro delante. Y dice el Evangelio, y decidieron matarlo. O sea, acaba de resucitar a Lázaro y deciden matarlo. O sea, hasta es ilógico, o sea, soberbia. No.
No, y eso también hay. También hay. Y eso es más serio. Esa enfermedad es que no tiene fácil curación porque tiene que ser desde dentro. Entonces, pues también cuidemos en nuestra propia vida, fuera la soberbia, cualquier tipo de bloqueo, ¿no? Paga tu mente, como dice Claudia, o ponle pausa, pero oren y de ahí salen cosas muy buenas, ¿ok? Vamos a darle gracias a Dios. Gracias por su participación, hoy estuvo muy rica. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro. María, Reina de los Apóstoles. Mientras están en el encuentro,